Hola, buenas tardes a todas y todos. Espero se encuentren muy bien. Por favor, les pido me confirmen a través del chat si pueden escucharme y si pueden ver la presentación en pantalla. Gracias, Franco. Buenas tardes. Gracias, María Fernanda. Buenas tardes. Hola, José Miguel. Buenas tardes. Bien, agradezco las confirmaciones. Reitero el saludo inicial. Espero se encuentren muy bien. Por supuesto, resguardados en sus casas, junto a sus seres cercanos y queridos. Probablemente estamos en uno de los momentos más complejos de esta pandemia, de esta situación global que amenaza los distintos sistemas de la humanidad y que por supuesto compromete la estabilidad social y económica de Chile. Por lo tanto, es deber de quienes ejercemos funciones docentes y de investigación, y quienes por lo general desarrollamos reflexión en aulas de clase, también insistir en el llamado a la solidaridad. Y por supuesto, la solidaridad en este momento se expresa en un sentido de humanidad, entendiendo que acatar las indicaciones de las autoridades, mantenerse en casa, por supuesto atender las exigencias de autocuidado, es también una forma de contribuir con los demás. En ese sentido yo me sumo como facilitador, como formador de nuevas generaciones de profesionales al llamado que hacen las autoridades nacionales y mundiales frente a esta situación. Pronto saldremos de esta situación con el compromiso y con el respeto y con el ejercicio solidario que se nos exige, ¿no? Que es fundamental en este momento. Bien, hecha esta reflexión y manifestado este saludo inicial, que insisto, espero todos se encuentren bien, con salud, e igualmente sus familiares, amigos y conocidos también se encuentren con salud. Quiero dejar unos minutos para atender cualquier duda respecto a los aspectos generales de la clase o incluso cualquier duda sobre los contenidos de la sesión del día martes. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Y de esta forma damos más tiempo para que se incorporen otros participantes a la sección. Hola Dominique, buenas tardes. Gracias por su saludo. Insisto, para quienes se incorporan, estamos dejando unos minutos para atender cualquier duda respecto a aspectos generales de la clase, especialmente sobre las próximas evaluaciones, también cualquier duda sobre contenido. Recuerden que la sesión pasada pasamos de la revisión de los aspectos introductorios de las bases de la institucionalidad a la revisión específicamente del artículo primero de la Constitución de 1980. Por lo tanto, abordamos la concepción del ordenamiento jurídico sobre la persona humana, sobre la organización y estructura de la sociedad, sobre el Estado, sobre los grupos intermedios, sobre el principio de subsidiariedad y el principio de servicialidad del Estado y, por supuesto, una referencia muy general a los deberes del Estado establecidos en el primer artículo de la Constitución, que es probablemente por su densidad uno de los artículos más relevantes. Por densidad me refiero no a la extensión del artículo, sino a los contenidos que él mismo expresa, al conjunto de conceptos centrales del ordenamiento constitucional que están en él expresados. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario que quieran realizar?
Bien, tiempo suficiente de espera. Como les comentaba, durante la sesión del día martes, comenzamos a abordar el articulado de la Constitución de 1980, partiendo, por supuesto, por lo establecido en el artículo primero de la Constitución. El artículo primero de la Constitución goza de especial importancia en virtud de los contenidos constitucionales centrales, de los conceptos centrales que establece. Por lo tanto, la doctrina nos ha facilitado un conjunto de etiquetas conceptuales para comprender de mejor manera los distintos apartados del primer artículo. Y en consecuencia, y esto lo hago a los fines de repasar lo conversado en la sesión pasada, abordamos la concepción de la persona humana, abordamos, por supuesto, la concepción del ordenamiento constitucional, de la organización y la estructura social. Por supuesto, nos referimos puntualmente en ese ámbito a la relevancia de las formas de organización intermedia, de los grupos de organización intermedia de la vida social y en consecuencia al principio de subsidiariedad, atendiendo tres posibles interpretaciones del principio de subsidiariedad que plantea el profesor Pedro Sagués. Estas tres posibles interpretaciones parten en un principio por la abstención casi total del Estado y la limitación del Estado al ejercicio de sus tareas básicas, es decir, la acción de gobierno, de legislación y de administración de justicia, así como las políticas de seguridad exterior e interior. Una segunda interpretación del principio de subsidiariedad supone la intervención del Estado en aquellos asuntos que sean de especial interés para la sociedad, para la comunidad. Por supuesto, el modelo de Estado que plantea el modelo de Estado que plantea esta segunda interpretación implica un Estado que tiene la capacidad de intervenir, que además del ejercicio de las tareas básicas de gobierno, además del ejercicio de las tareas básicas de legislación, además del ejercicio de las tareas básicas de administración de justicia, tiende a ser parte de otras actividades, por lo general para garantizar la satisfacción de algunos intereses básicos de la comunidad y la materialización de los fines del Estado. Por lo tanto, es un Estado que interviene. Y, por supuesto, una tercera lectura al principio de subsidiariedad que fue abordado en la sesión de clases del día martes, revela una postura ecléctica que para Pedro Sagués resume en buena medida la expresión de tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea necesario. Lo que en líneas generales podemos interpretar como admitir la existencia de un Estado que tiene la capacidad de intervención, pero que al mismo tiempo respeta el ejercicio de funciones autónomas por parte de los grupos intermedios de la sociedad. Y cerramos precisamente el tratamiento del artículo primero de la Constitución. Yo recomiendo que ustedes vuelvan sobre el video que está disponible en la sala Classroom de Integración de Derecho Constitucional, porque estoy solamente refiriéndome de forma general a los puntos que tratamos en esa sesión, que estimo fue una sesión muy provechosa, pero lamentablemente asistieron muy pocos. Me informaron que por un examen, una solemne de derecho tributario. Pero en todo caso es relevante, es importante, es fundamental que vuelvan a esa explicación porque hicimos un ejercicio de exégesis, es decir, de extraer el contenido, de extraer los enunciados del artículo primero de la Constitución y a partir de ellos desarrollar explicaciones, interpretaciones y comentarios complementarios para comprender de mejor manera el contenido, porque, como les decía, es probablemente uno de los artículos más complejos de la Constitución de 1980, debido a que el constituyente trató de relevar ese conjunto de principios que están allí concentrados. Por lo tanto, desde el punto de vista de la técnica legislativa, de la técnica de redacción del artículo, es complejo
este ejercicio de extraer los enunciados más relevantes y a partir de ellos referirnos al conjunto de principios que contempla, ¿no? Especialmente porque está cargado de declaraciones, de conceptos que por supuesto son controvertidos y que a la luz de la evolución de los tiempos han adquirido matices e interpretaciones diferenciadas. Dicho esto, sobre el artículo primero de la Constitución nos corresponde abordar el artículo segundo. Es un artículo que admite, por supuesto, desde el punto de vista pedagógico, alguna sencillez en su explicación. Sin embargo, estimo que igualmente es relevante. Es un artículo sobre el cual tuvimos en la clase referida a los aspectos generales o introductorios de las bases de la institucionalidad, algunos planteamientos iniciales y algunas interrogantes. Y desde luego algunas aportaciones que hicieron compañeros de la sección respecto a los emblemas nacionales. Permítanme avanzar en la presentación. Bien, el artículo segundo de la Constitución Política de Chile, de 1980, y a la cual, por supuesto, ustedes, estudiantes avanzados de Derecho, reconocen que ha, evidentemente, sufrido distintas modificaciones, unas cosméticas, otras profundas, a través de las leyes de reforma constitucional, establece el artículo 2 que son emblemas nacionales la bandera nacional, el escudo de armas de la República y el himno nacional. Por supuesto, para avanzar en la comprensión del artículo segundo de la Constitución es necesario concatenar, es necesario relacionar lo dispuesto en el artículo segundo con lo establecido en el artículo 22, específicamente en su inciso primero, y en el artículo 63, número 6. ¿A qué refieren el artículo 22, inciso primero, y el artículo 63, número 6 de la propia Constitución? Refieren, en principio, el artículo 22, a la obligación de todos los habitantes de la República, o el deber de todos los habitantes de la República, de respetar a Chile y a sus emblemas nacionales. Recuerden ustedes que esta Constitución, por responder a un modelo o a un tipo de Constitución que es propia de su tiempo, es propia de su temporada constitucional, es una Constitución que contiene efectivamente amplios derechos, y para ello debemos remitirnos al catálogo de derechos establecido en el artículo 19, pero son constituciones que suelen ser muy breves respecto a las declaraciones de deberes. Entre los pocos deberes declarados en la Constitución chilena, se establece que todos los habitantes de la República, es decir, no se eximen de esta obligación a extranjeros o a transeúntes, tienen el deber de respetar a Chile, lo que eso pueda significar. Por supuesto, esto admite una amplitud de interpretaciones, y por supuesto sus emblemas nacionales. Y el artículo 63, número 6 de la Constitución, recordarán ustedes que el artículo 63 establece, ¿no?, un listado de materias que son susceptibles de legislación, es decir, un conjunto de materias que son competencia o que pueden ser tratadas por el Poder Legislativo mediante los mecanismos de naturaleza legal que puede producir el Parlamento, por supuesto, mediado por el procedimiento y por las iniciativas correspondientes, pero específicamente el número 6 del artículo 63 establece que es materia de ley la modificación a la forma o características de los emblemas nacionales. Hemos partido por la referencia constitucional, es decir, por los artículos que establecen disposiciones normativas en materia de emblemas y símbolos nacionales. Debemos, por supuesto, vincular también el contenido del artículo número 2 constitucional con disposiciones normativas de carácter penal. Y por esto me refiero a la Ley de Seguridad Interior del Estado y al Código de Justicia Militar. ¿Por qué me refiero a estos dos instrumentos en específico? Porque precisamente de la obligación o del deber de respetar a Chile y a sus emblemas nacionales se ha configurado en principio a través del reglamento 1534 dictado por el presidente Eduardo Frei Montalva, las características, la estructura,
los elementos y los usos de los emblemas nacionales. Pero complementariamente, y aquí la relación con el deber constitucional de respeto a Chile y a sus emblemas nacionales, se han establecido un conjunto de sanciones de naturaleza administrativa en virtud del uso inadecuado de los emblemas nacionales y en el caso de la sucesión de hechos que supongan ultraje y destrucción de estos emblemas, por supuesto se establecen sanciones de naturaleza penal. Por eso la referencia a la Ley de Seguridad Interior del Estado y al Código de Justicia Militar, que son los instrumentos que establecen las sanciones de naturaleza penal para aquellos actos que constituyan una ofensa, para aquellos actos que constituyan un ultraje a los emblemas nacionales. ¿Por qué es tan relevante? Y ese es un cuestionamiento que surgió en la primera sesión dedicada a las fases de la institucionalidad. En principio hay que señalar que los emblemas nacionales tienen un importante antecedente histórico. Y ese antecedente histórico o esos hechos históricos, por supuesto, también tienden a configurar la manifestación del orden constitucional. Les comentaba en la primera clase referida a las bases de la institucionalidad que los emblemas y símbolos nacionales son incluso anteriores al orden constitucional. Y en buena medida, en razón, y me refiero en este caso a la tradición común constitucional latinoamericana, los emblemas nacionales, es decir, la bandera, el escudo y el himno nacional, son expresiones de la gesta libertaria, son expresiones de la gesta independentista. Y en consecuencia existían ya incluso antes de la formalización, incluso antes de la formalización constitucional o legal, porque eran modos a través de los cuales se identificaban a los grupos que promovían, en razón de sus ideas, por supuesto, en razón de la marcada influencia ilustrada, en razón de las ideas y de los debates relevantes de su época, promovían la independencia, en el caso nuestro, de nuestra tradición e historia compartida, la independencia del imperio o de la monarquía española. Y en tal sentido se configuran en ese especial contexto de nuestra historia los emblemas nacionales, especialmente la bandera nacional, en algunos casos el himno nacional, eh, que son expresiones, son gritos de guerra, ¿no? Son expresiones musicales de guerra, y de hecho si ustedes hicieran una revisión comparada, ¿no?, de los himnos o de la explicación en torno a las banderas y a los escudos de armas, encontrarán que hay una referencia constante a esos antecedentes históricos, a la independencia, a la guerra, a la sed de libertad, al ansia de libertad. El himno nacional chileno habla del asilo contra la opresión y, por supuesto, de, del, de la valentía puesta a disposición de los intereses, ¿no?, de la libertad y de valores superiores. Entonces, precisamente, esta idea de símbolos y emblemas encuentra un antecedente relevante en nuestra historia, en la formación, por supuesto, de nuestra independencia y de las nacientes repúblicas, pero al mismo tiempo, al configurarse, al formalizarse, tratan también de recoger rasgos identitarios de la sociedad nacional. En cierta forma, si nosotros buscamos manuales de derecho constitucional, se insiste en definiciones como la propuesta por la profesora Marcela Peredo, que señala, permítanme ubicarme acá, que los emblemas nacionales suponen identidad nacional y constitucional. Estos emblemas y este decreto regulan la identidad constitucional del pueblo chileno, que debe ser conforme a la democracia constitucional, es decir, debe reflejar el pluralismo de la sociedad. Por eso importa que la Constitución señale cuáles son las bases de la identidad constitucional chilena que la distinguen de la identidad constitucional de otros pueblos latinoamericanos o del resto de los estados. Efectivamente, los símbolos o emblemas nacionales recogen rasgos identitarios, rasgos diferenciadores del resto de las conformaciones nacionales que integran la comunidad global, pero al mismo tiempo, en esa aspiración de configurar un símbolo nacional,
busca, por supuesto, que estos símbolos en su estructura, en sus colores, en sus figuras, traten de recoger distintas expresiones de la identidad de los grupos que conforman la comunidad política. Y por lo tanto, se tiende a comprender que la validez simbólica, la validez representativa de estos emblemas, evidentemente está dada por la posible identificación que puedan tener los distintos sujetos que por supuesto se amparan bajo dicho ordenamiento. Tengamos en cuenta que si bien el artículo 63, número 6 de la Constitución manifiesta que es potestad o es una manifestación legal la regulación o la modificación de las características de los emblemas nacionales, la legislación que establece en la actualidad la regulación, características y usos de los emblemas nacionales es una manifestación normativa de carácter reglamentario. Recuerden que hacía referencia al Decreto Supremo 1534 dictado por el presidente Eduardo Frei Montalva. Y solamente a manera de referencia general, por supuesto, ustedes luego pueden revisar en detalle lo dispuesto en este artículo, en este Decreto Supremo, perdón. El Decreto Supremo establece, por ejemplo, ¿no?, en su artículo primero, que los emblemas nacionales son el escudo de armas de la República, la bandera nacional, la escarapela o cucarda y el estandarte presidencial o bandera nacional presidencial. El escudo de armas presenta una estrella de plata de 5 picos al centro de un campo cortado, azul turquí, el superior, y rojo el inferior, y su forma es la fijada por el modelo oficial aprobado por el Decreto de Guerra número 2271 de 4 de septiembre de 1920, conforme a la ley, y el cual además tiene por timbre un plumaje tricolor de azul turquí, blanco y rojo, por soportes un huemul rampante a su derecha y un cóndor a su izquierda en la posición que fija ese modelo, coronado cada uno de estos animales con una corona naval de oro y por base un encaracolado cruzado por una cinta con el lema "por la razón o la fuerza", todo en conformidad al referido modelo. Respecto a la bandera nacional, es igual en la vaina a 2/3 de su vuelo y se compone de los colores azul turquí, blanco y rojo, combinados del modo siguiente. Se divide en 2 fajas horizontales de igual ancho. La faja inferior es roja y la superior azul turquí, en tercera parte inmediata a la vaina, y blanca en los 2/3 restantes de su vuelo, con una estrella blanca de 5 picos en medio del cuadro azul. El diámetro de esta estrella es igual a la mitad de un costado del cuadro que ocupa. Respecto a la escarapela o cucarda, tiene azul turquí el centro, blanco la segunda faja y roja la exterior, con una estrella de plata en el centro azul. Y por supuesto continúa el Decreto Supremo 1534 describiendo la conformación, la estructura, los colores, los elementos, las medidas de los emblemas nacionales, y al mismo tiempo este Decreto Supremo establece los usos protocolares y las limitaciones respecto al uso general por parte de la población de estos emblemas nacionales. Insisto, al abordar la comprensión de los emblemas nacionales es fundamental concatenar lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución con lo establecido en el artículo 22, que es el deber de respetar a Chile y sus emblemas, por supuesto con el artículo 63, número 6, que manifiesta que es competencia o materia de ley la regulación en materia o materia de ley la regulación sobre emblemas nacionales, y por supuesto respecto a lo que establece el Decreto Supremo 1534, allí se describen, se caracterizan los emblemas, se regula su uso protocolar y por supuesto el uso permitido a la población en general. Y hay que tener en cuenta que este Decreto Supremo también establece sanciones de carácter administrativo cuya supervisión es ejecutada por Carabineros de Chile respecto al adecuado uso de los emblemas y símbolos nacionales por la población. Al mismo tiempo, ha de relacionarse lo dispuesto en el artículo 2
de la Constitución con la Ley de Seguridad Interior del Estado y el Código de Justicia Militar, cuando sucedan actos que suponen, por supuesto, una ofensa, ¿no?, en el uso de los emblemas nacionales. Y, por supuesto, solo a los fines de ejemplificar, me gustaría destacar, por ejemplo, como un acto que supone, ¿no?, la ofensa o ultraje al, a, los, a, los, emblemas nacionales, la quema de la bandera chilena, que es un hecho que ha sucedido en varias ocasiones como consecuencia de actos de protesta. Y sobre este particular, vale la pena señalar un fallo de la Corte Suprema norteamericana, solo para complementar la explicación. El fallo de la Corte Suprema norteamericana, Texas versus Johnson, de 1989, que si bien, por supuesto, es una cuestión muy arraigada de la población norteamericana, la admiración por sus emblemas nacionales, la Corte Suprema de Justicia, en este específico caso de Texas versus Johnson, estableció que la quema de la bandera nacional es una forma de expresión. Y en tal sentido, el Estado debe privilegiar la protección de la libre expresión antes que castigar esta manifestación como un ultraje o una ofensa a un emblema nacional. Por lo tanto, entendió la Corte Suprema que la quema de las banderas es una forma de expresión protegida en la primera enmienda constitucional. Ya ustedes, por supuesto, tendrán idea por su formación jurídica previa que en el caso norteamericano la primera enmienda establece las libertades esenciales. Y en tal sentido, en el ejercicio de esas libertades esenciales, las limitaciones pueden ser puntuales y ampliamente justificadas, por lo que la Corte Suprema priorizó el ejercicio de libertades frente a un hecho que, para los efectos de nuestra legislación, la legislación chilena, constituye desde luego una ofensa u ultraje que puede ser sancionado administrativamente o incluso mediante penas de naturaleza, por supuesto, penal, en función de lo que establece la Ley de Seguridad Interior y el Código de Justicia Militar. Quiero saber si tienen alguna pregunta respecto a los emblemas nacionales como base de la institucionalidad establecidos en el artículo 2 de la Constitución. Gracias, María Fernanda. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Les recuerdo que estamos desarrollando o estamos revisando los primeros 9 artículos de la Constitución. En este momento, bueno, pasamos del artículo primero, que establece estas concepciones del Estado, la persona humana, la sociedad y los deberes básicos de la organización política que denominamos Estado. Ahora nos referimos, por supuesto, a la representación simbólica del Estado y del orden constitucional, con la regulación constitucional de los emblemas nacionales, y vamos a avanzar a lo establecido en el artículo tercero, teniendo en cuenta antes que, por supuesto, para la doctrina constitucional, para la teoría constitucional, el ejercicio del Estado, el ejercicio del poder político, desde luego se caracteriza por la representación, por los símbolos, por los emblemas, por aquello que nos permita materializar la forma de organización política. Y hago este comentario porque solo a los fines de cerrar la discusión respecto al artículo segundo, quiero compartir con ustedes, permítanme proyectar un segundo. Quiero compartir con ustedes las características de la tesis de la estatidad. La tesis de la estatidad, bueno, en líneas muy generales, no nos corresponde profundizar en esto porque es un tema de derecho político, pero la tesis de la estatidad se cuestiona sobre cuáles son los elementos que hacen a un Estado ser Estado. Por eso esa idea de la estatidad. ¿Cuándo un Estado es efectivamente un Estado?
Y estos autores que proponen la tesis de la estatidad, más allá de los elementos que conforman al Estado de territorio, poder y población, que por supuesto en reiterados ramos se abordan, ellos añaden un conjunto de elementos respecto a la propia concepción del Estado, a la propia concepción de la organización política como Estado, en relación, por supuesto, con la comunidad internacional y, por supuesto, los grupos sociales que integran la nación. Recuerden ustedes que algunas definiciones nos indican que la nación, el Estado es la nación jurídicamente formada. Por lo tanto, pareciera en esta definición que la conformación nacional es anterior, por supuesto, al orden jurídico. En ese sentido, la tesis de la estatidad busca explicar cuáles son los elementos que han de concurrir para que un Estado sea Estado, ¿no? Y en tal sentido ellos tratan de responder a esa pregunta indicando cuatro cuestiones que han de concurrir. La primera, por supuesto, es la capacidad que ha de tener la unidad política denominada Estado para externalizar su poder como unidad soberana. Y esto, por supuesto, tiene especial valor en el contexto de las naciones, cuando un Estado puede distinguirse, cuando un Estado se relaciona con otros estados, cuando un Estado integra organismos multilaterales, cuando un Estado suscribe acuerdos, cuando un Estado tiene delimitadas sus fronteras respecto a sus vecinos y ejerce sobre las mismas su poderío. Por supuesto, una segunda cuestión es la capacidad de tener el monopolio de los medios de coerción. Recuerden ustedes que al Estado le reconocemos su derecho y al mismo tiempo el deber del monopolio de la fuerza, a los fines de garantizar el control y la seguridad interna y externa y hacer efectivos los mandatos, por supuesto, legítimos, legal y constitucionalmente limitados, que están establecidos en las normas. Es decir, el Estado es quien ejerce la fuerza, tiene la capacidad coercitiva, por lo tanto la capacidad de obligar al cumplimiento de las normas jurídicas que se han formalizado, por supuesto, a través de los canales constitucionales y legales. Esa sería una segunda cuestión. Una tercera cuestión es, por supuesto, la capacidad de ejercer control a través de un conjunto de instituciones públicas, por lo tanto, la figura del Estado tiende a exteriorizar su autoridad, tiende a expresarse sobre el territorio, tiende, por supuesto, a articular el funcionamiento de un enorme, ¿no? Cuerpo humano que se despliega sobre el territorio y, por supuesto, mediante los órganos de la administración pública ejerce su autoridad. Y una cuestión por la cual estamos hablando de esto en la explicación del artículo 2 es, por supuesto, la capacidad de internalizar este cuarto elemento que identifican los autores de la teoría de la estatidad, que es la capacidad de internalizar una identidad colectiva a través de la emisión de símbolos y mensajes patrios. Los emblemas, los símbolos parecen tener la capacidad de cohesionar, parecen tener la capacidad de afianzar los lazos nacionales. Y por eso el interés, un interés, yo no diría central, pero por supuesto es un interés presente en la teoría constitucional y yo creo que lo manifiesta la incorporación de este cuarto elemento en la tesis de la estatidad. Hay un interés presente en la teoría constitucional respecto al valor de los emblemas y de los símbolos patrios como manifestación de la representación del poder político. Pero además de ser una manifestación de representación del poder político, parecen recoger identidades de los distintos grupos que evidentemente son causantes del Estado, de los distintos grupos que son generadores de la organización política del Estado, y esto en buena medida contribuye a afianzar los lazos nacionales y evidentemente expresar esa capacidad del Estado de internalizar una identidad colectiva a través de la emisión de símbolos y mensajes patrios. Es frecuente, ¿no? Yo creo que una cuestión que tiende a advertirse tras bastidores de la conformación del Estado, tras los bastidores de la conformación de la ley, tras los bastidores de las relaciones políticas, es precisamente la permanente incorporación en el discurso, en las imágenes de estos símbolos, ¿no? De estos emblemas de la patria,
de organizar la casa por la razón o la fuerza, que son mensajes que por supuesto en cierta forma nos identifican, nos agrupan, eh, en algunos casos también nos dividen, ¿no? Pero que por supuesto forman parte, yo diría, de los elementos centrales eh, para la identificación de la idea de un Estado, ¿no? Aunque reconocemos como críticos del derecho constitucional que dentro de un mismo Estado, por supuesto, pueden convivir una pluralidad de identidades y rasgos nacionales. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran plantear hasta ahora para cerrar el tratamiento del artículo 2? ¿Alguna pregunta? Insisto. Gracias, Sofía. Gracias, Javiera, por la respuesta. Por favor, si ustedes lo consideran, pueden en cualquier momento interrumpir, bien escribiendo, por supuesto, haciendo uso del micrófono si así lo consideran. Continuamos con la revisión de las bases de la institucionalidad. Por supuesto, revisamos, insisto, en la sesión del martes el artículo primero, el interesante, el denso, el complejo artículo primero de la Constitución. Ahora hemos revisado el artículo segundo de la Constitución, que establece la regulación sobre emblemas nacionales. Y por supuesto, avanzamos en la revisión de estas bases conceptuales, de estos principios fundamentales del ordenamiento constitucional y por lo tanto del Estado chileno, haciendo la revisión del artículo tercero de la Constitución. Quiero señalar, antes de continuar en este ejercicio de exégesis, la palabra exégesis significa, extraer un contenido y para comprenderlo de mejor manera, para analizarlo, para criticarlo. De hecho, la exégesis es una tarea básica de los dogmáticos del derecho, por supuesto de los dogmáticos del derecho constitucional, y el uso de la palabra exégesis tiene su origen en la labor que desarrollaban los intérpretes de la ley divina, de la ley de Dios, ¿no? A quienes pues se les atribuía y se les reconocía la autoridad de ser intérpretes de la voz de Dios expresada en los libros sagrados. Bien, el artículo tercero de la Constitución es un artículo que fue objeto de una reforma en el año 2005 y fue objeto probablemente de una de las reformas más relevantes en el marco del proceso de regionalización de Chile. El proceso de regionalización de Chile es una aspiración histórica, por supuesto, que pone sobre la mesa el debate existente entre la idea del Estado unitario y fórmulas alternativas de la organización política territorial. Partamos por señalar, como establece el inciso primero, el primer apartado del artículo tercero, que Chile es un Estado unitario. Recordarán ustedes de sus lecciones de derecho político, aunque ya son muy lejanas, pero alguna idea han de tener, que la teoría constitucional nos provee de un conjunto o de una tipología sobre las formas de Estado y las formas de gobierno. Las formas de Estado atienden esencialmente a la manera en que se distribuye el ejercicio del poder político en relación con los territorios o las unidades políticas interiores de cada Estado. Por supuesto, hay distintas fórmulas, hay tantos estados en el planeta y cada uno de estos estados distribuye el ejercicio del poder político en sus unidades territoriales según el diseño constitucional y legal que en ejercicio de su autonomía y soberanía ha decidido darse. La propia idea de Estado unitario supone, en términos muy generales, o explicados de forma muy general, que en Chile existe un solo centro de pulsión política, un solo centro de pulsión
de la acción de gobierno, un solo centro de pulsión de la actividad legislativa. Probablemente, si nosotros hacemos un ejercicio de abstracción, es decir, de mirar el modelo, de mirar desde afuera la forma de Estado, el modelo de Estado chileno, encontraremos que Chile, por supuesto, ha establecido un poder público nacional. El poder público nacional se distribuye, este poder se distribuye en los órganos que ejercen las funciones, que ejercen las atribuciones y las competencias esenciales del Estado, como es la acción de gobierno, por supuesto en el poder ejecutivo, la acción de legislar, desde luego en el poder legislativo, representado en sus dos cámaras, y la acción de administrar justicia, que es reconocida, por supuesto, al poder judicial. Si bien se expresa con claridad en la forma de poder público nacional las tres tareas básicas, a diferencia de lo que ocurre en aquellos estados que han optado por formas de estado que distribuyen en mayor o menor medida el poder político, entendemos que el centro de pulsión de poder está, por supuesto, apalancado en estos tres órganos, en estas tres autoridades, en estos tres rostros del poder público: poder judicial, poder ejecutivo y poder legislativo. Y esos son, digamos, la triada de poderes clásicos, ¿no? Por supuesto, en algunos países donde se han sucedido reformas o modificaciones del orden constitucional, esta triada de elementos puede variar y se incorporan nuevos rostros o nuevos órganos de naturaleza constitucional que ejercen funciones del poder público. Ahora bien, por supuesto, pese a que la Constitución establece el carácter unitario del Estado chileno, y es una cuestión que se evidencia con claridad en la forma en que se organiza la administración pública, en la forma en que se organiza la prestación de servicios de los órganos constitucionales y de los órganos públicos en general, hay que reconocer, por supuesto, que el Estado chileno acoge, pese a su forma unitaria, distintas técnicas y mecanismos administrativos de distribución de la acción de poder público en las unidades políticas interiores. Es decir, desde luego, un Estado con una extensión territorial como esta sería ingobernable si se limitara exclusivamente a la producción de poder político, de poder de gobierno y de poder legislativo, solo concentrada en el centro del poder, que es Santiago. Santiago es, por supuesto, la capital política de la República. Por lo tanto, requiere de, insisto, de la utilización de un conjunto de técnicas y recursos que nos provee, por supuesto, la teoría del derecho administrativo para desplegar la acción del Estado sobre el territorio. Y en algunos casos, en ese empeño de regionalización, al cual me referí cuando les comentaba que este artículo fue sujeto a una reforma o fue parte de un paquete de reformas del año 2005, en ese esfuerzo por regionalizar, evidentemente se han transferido eh, importantes competencias a las regiones, desde luego a las provincias y, por supuesto, con mucha notoriedad, a las comunas gobernadas por los municipios. Fíjense, en esa explicación anterior también detallo una cuestión que es central del artículo 3º de la Constitución y del sistema de administración del poder público en los territorios que establece la Constitución de Chile, y es que precisamente se distribuye territorialmente el poder en, por supuesto, un poder central, que es el poder nacional, también en un poder regional, que está expresado en el ejercicio de la autoridad de las autoridades regionales. Allí tenemos, bien, existe el Estado y este Estado se distribuye en regiones y estas regiones a su vez en provincias y estas provincias a su vez en comunas. La Constitución ha declarado, por supuesto, que la unidad política primaria
o la unidad política relevante son las regiones, en ese afán regionalizador que significa esencialmente transferir, alcanzar un estadio en el cual logren transferirse competencias relevantes del poder central, del poder nacional, a las regiones. Y de esta forma acercar, y es una cuestión que es fundamental, acercar el ejercicio de la autoridad, acercar la resolución de los problemas directamente a la gente, ¿no? Porque evidentemente, como algunos afirman, Santiago no es Chile, y eso ha sido la expresión que caracteriza el afán regionalizador. Lo que a alguien se le activó un micrófono, ¿quiere hacer una intervención? Bien, lo que evidentemente se encuentra en esa expresión de Santiago no es Chile es precisamente esta idea del afán regionalizador. Y el afán regionalizador, por supuesto, tiene un fundamento claro en las necesidades que tienen las regiones de contar con suficiente poder político para acercar la toma de decisiones y la generación de soluciones a la gente, ¿no? A las comunidades, a los territorios. Bien, nos hemos referido al inciso primero del artículo tercero, la idea de Estado unitario, por supuesto a ese único centro fundamental que tiende a palpitar, que tiende a producir, que tiende a irrigar, ¿no? Como este corazón del ejercicio de la autoridad de gobierno, de la acción legislativa y de la administración de justicia. Por supuesto, comprendemos como estudiosos del derecho constitucional que el artículo tercero también admite que pese a la concepción unitaria de Estado, evidentemente el Estado requiere del uso de técnicas administrativas, de descentralización y desconcentración funcional y territorial del poder para acercar y hacer efectiva la toma de decisiones, hacer efectivo el mandato de las normas jurídicas, al mismo tiempo ejercer la acción prestacional asociada a las competencias de cada uno de los órganos del poder público, ¿no? Y en este sentido se articula, ¿no?, la administración pública con las complejidades y el sistema, ¿no?, de administración pública. Para ello es necesario que relacionemos o concatenar lo dispuesto en el artículo tercero de la Constitución con el artículo 110 de la misma, que establece que para el gobierno y administración interior del Estado, el territorio de la República se divide en regiones y estas en provincias. Para los efectos de la administración local, las provincias se dividirán en comunas. Y por supuesto, una cuestión central que establece el artículo 110 es que toda aquella materia que afecte la organización territorial interior de la República, es decir, la creación, supresión, la denominación de las regiones, la modificación de sus límites geográficos, es materia de ley orgánica constitucional. Y esto, por supuesto, destaca la importancia que tiene para el poder público, para la distribución del poder en los territorios, la importancia que tiene esta temática, ¿no? Al otorgarle carácter de ley orgánica, lo que obliga, por supuesto, como ustedes ya bien saben, a los quórum especiales, ¿no? Para que se pueda o bien suprimir, o bien crear, o bien modificar, e incluso la denominación de una región, el nombre de una región, esto pasa necesariamente por una ley orgánica. Atiendo la pregunta de Alexis. Sí, tiende a confundirse, Alexis, pero entendamos que la idea de desconcentración, fíjense, si hay una cuestión que nos permite distinguir desconcentración de descentralización, es efectivamente la relación de dependencia del poder central. En el caso de la desconcentración, se trata, en algunos casos, solo de un acto a través del cual tienden a articularse órganos de prestación de ciertos servicios públicos. En este caso, por supuesto, sigue preservando la titularidad de la competencia el poder central, ¿ok? Y requiere, por supuesto, desconcentrarlo porque no puede todo limitarse al ejercicio de la autoridad aislada en Santiago para alcanzar la prestación de ciertos servicios, el ejercicio de ciertas atribuciones
que deben desplegarse también en las unidades políticas interiores. Distinto ocurre así con la descentralización, que la descentralización parece marcar un proceso que en buena medida, no digamos que arranca, ¿no? Porque yo, bueno, suelo decir que arranca del poder central la competencia, porque especialmente en América Latina y en Chile, por supuesto, el tema de la discusión sobre la descentralización está asociado a verdaderas pugnas entre el poder central y las regiones, ¿no? Y las unidades políticas territoriales interiores. Pero en todo caso, respondiendo a su pregunta, ¿no? En la desconcentración suele reservarse la competencia o preservarse la competencia en el poder central, y la descentralización supone fundamentalmente que se transfiere, es decir, no solamente se despliega la acción del poder estatal para alcanzar los distintos territorios, a los distintos grupos humanos distribuidos en el territorio, sino que adicionalmente esta competencia que estaba reservada a una estructura del poder, puede ser central o regional, se transfiere, ¿no?, a esa unidad política, a esa unidad de gobierno, esa unidad de administración que va a ejercer la función. Entonces, veamos que, por supuesto, hay una cuestión de naturaleza trascendental allí, ¿no? Desconcentra en la medida que, bueno, por supuesto, la técnica administrativa de desconcentración y de descentralización se resuelve en función también del grado de autonomía política y presupuestaria de esos órganos, ¿no?, que han de desplegar la competencia o la atribución pública. Pero en el caso de la descentralización, yo afirmo que evidentemente es mayor el grado de autonomía, porque incluso en muchos casos termina el poder central o el poder que retiene originariamente esa competencia o esa atribución, termina por desprenderse. También podríamos luego revisar quizás otros elementos que diferencian, ¿no?, la desconcentración de la descentralización, y por supuesto esto suele confundirnos, ¿no?, porque evidentemente estos son conceptos que se abordan de manera más compleja y más profunda en derecho administrativo, específicamente en la organización administrativa del Estado, y que tienden a ser muy confusos, ¿no? Porque están rodeados de distinciones que vistas de manera simple no son tan claras, pero cuando profundizamos vemos que tienen una significación muy enorme, ¿no? Que, a ver, ¿alguien más pregunta? Matías, no está de más recordar también que la descentralización puede ser territorial y funcional, ¿correcto, Matías? La territorial es una forma a través de la cual se transfieren potestades administrativas desde los órganos centrales de la administración pública a órganos personificados de base territorial, cuyo fundamento es el acercamiento de la autoridad y la resolución de los problemas de la gente, así es, mientras que la descentralización funcional es una forma a través de la cual se transfieren potestades administrativas desde los órganos centrales de la administración pública a un órgano personificado, especializado en algún tipo de materias cuyo fundamento es precisamente esa especialización. Sí, ahí hay una especie de deferencia, ¿no?, de deferencia técnica de los distintos órganos de la administración, para complementar un poco la pregunta. Agradezco, Matías, el complemento, por supuesto. Es así. Agradezco el complemento, Matías, y efectivamente hay distinciones, ¿no? Yo diría que vistas a simple vista no son tan claras, pero cuando nosotros profundizamos en los conceptos que conforman tanto la descentralización como la desconcentración, por supuesto allí están las diferencias marcadas. Continuando con la revisión del artículo, evidentemente el sistema, ¿no?, de organización administrativa y de distribución del poder político territorial parte o tiene como base la declaración del artículo tercero, y por supuesto, insisto, se complementa con el apartado orgánico de la Constitución, un apartado que en la medida que se avanza en este proceso de regionalización, por supuesto, ha sufrido reformas, yo diría emblemáticas, relevantes de su contenido, especialmente en el afán regionalizador del país, que, como muy bien ha señalado Matías, en buena parte puede responder a el deseo de acercar la toma de decisiones y la resolución de problemas
locales a la gente. ¿Alguna pregunta, algún comentario adicional que quieran realizar respecto a el artículo 3º de la Constitución? Fíjense, el artículo 3º de la Constitución primero nos señala la forma de Estado, solo a manera de resumen, la distribución y organización, por supuesto, territorial de las unidades políticas interiores de la República o del Estado, y al mismo tiempo, por supuesto, la dependencia de esta forma unitaria de Estado de las figuras de descentralización y desconcentración. Destacar necesariamente la reforma constitucional del año 2005, por supuesto que es una contribución muy relevante, insisto, al afán regionalizador que, como bien ustedes recordarán de sus sesiones de clase de Constitucional 1, Constitucional 2, Administrativo, Derecho Político, Historia de Chile Republicano, es una demanda histórica de las regiones chilenas y que por supuesto recoge importantes episodios de pugna, ¿no? De conflicto entre las regiones y el poder central. Tener en cuenta también que en el ámbito de este proceso, yo diría lento pero progresivo de regionalización, se han alcanzado importantes reivindicaciones regionales. Yo estimo que la eventual elección de gobernadores contribuirá a este proceso de profundización de la descentralización y al mismo tiempo, como consecuencia de esto, la transferencia de competencias del poder central a las bases territoriales. Bien, avancemos. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer sobre este particular? Gracias, Franco. Bien, continuemos entonces en nuestro recorrido, en nuestra cruzada por los primeros artículos de la Constitución chilena en los cuales se juega, ¿no? La centralidad, la intelectualidad, los elementos ideológicos, los fundamentos del ordenamiento constitucional vigente. Es muy interesante, yo encuentro que desde el estudio de las bases de la institucionalidad se puede evidentemente conformar el estudio integral del derecho constitucional chileno. Bueno, el derecho constitucional chileno basado en la Constitución de 1980 y por supuesto que recoge también buena parte de la tradición constitucional de este país. Bien, el artículo 4º de la Constitución, fíjense, transitamos ya de la forma de Estado e hicimos referencia a estos conceptos centrales como Estado unitario, descentralización, desconcentración, regionalización, organización política territorial. Ahora nos corresponde atender la forma de gobierno. La forma de gobierno ya no refiere a la idea de distribución del poder político o distribución de las competencias y atribuciones en las distintas unidades territoriales del poder político, sino que, de acuerdo a lo que nos provee la teoría del derecho constitucional, la doctrina constitucional, la forma de gobierno supone fundamentalmente el ejercicio de dicha autoridad o las fuentes de legitimación de dicha autoridad. Fíjense, es el artículo, de acuerdo a lo que documenta la doctrina nacional, más corto en su densidad, en su extensión, es el artículo más corto de la Constitución política vigente, es una declaración, yo me atrevo a afirmar, potente, es una declaración que por supuesto admite múltiples interpretaciones, especialmente porque en los contornos de los conceptos que contienen, por supuesto, pareciera que no hay límites en la discusión. Me refiero a que los conceptos que contiene esta declaración admiten múltiples miradas, múltiples interpretaciones. Chile es una república democrática. Chile es una república democrática, es una declaración que contiene
la forma de gobierno del Estado chileno. Hay que distinguir, por supuesto, en esta expresión, en esta declaración, en esta breve, pero compleja de interpretar declaración, dos cuestiones: el carácter republicano y el carácter democrático. El carácter republicano como antítesis, ¿no? El carácter republicano como concepto contrario a lo que los administrativistas denominan el antiguo régimen. Porque precisamente que la Constitución Política de 1980, que es una constitución que por supuesto se parece mucho a las constituciones de su tiempo, recoja esta especial declaración, por supuesto, al igual que ocurre con el resto de las constituciones, es una declaración que tiene su origen, que tiene su base histórica en las propias ideas esenciales o las propias ideas del liberalismo clásico, y adicionalmente en la marcada influencia de nuestro derecho administrativo, de nuestro derecho público y constitucional, de las ideas de la Ilustración. Por eso, la primera afirmación respecto a la idea republicana es una estructura, una forma de gobierno distinta, que se distancia, ¿no?, de lo que los administrativistas denominan el antiguo régimen, y por antiguo régimen me refiero a las formas absolutistas de ejercicio del poder. Y si nosotros hacemos referencia a la Revolución Francesa como fuente, como estímulo, ¿no?, del pensamiento o como expresión del pensamiento ilustrado, evidentemente esa referencia al antiguo régimen supone la idea de la república como contraposición, como respuesta al modelo absolutista de poder, ¿no?, expresado en aquella oportunidad en el contexto de la Revolución Francesa por el fin de la dinastía de los Luises, ¿no?, de los reyes franceses, que fueron guillotinados, ¿no?, y todos los procesos que se sucedieron en un breve periodo de tiempo y que sirvieron de base para conformar ideas muy relevantes que han marcado y que representan la impronta de muchas discusiones jurídicas relevantes en la actualidad. Entonces, la república como contraposición del modelo absoluto de poder, y por supuesto, en la forma en la que se compone la república, el poder público se distribuye. El poder público no se reserva en un solo individuo. Y al distribuirse el poder público entre distintos órganos, por supuesto representados por individuos, pero lo relevante no es la voluntad personal de estos individuos, sino la voluntad del órgano que ha sido configurado constitucional y legalmente, mediante mecanismos que además, por supuesto, buscan legitimar el ejercicio de su autoridad. Entonces, se presenta como una idea central de esta concepción republicana la distribución del poder público. ¿Y la distribución del poder público para qué? No solamente para facilitar las tareas de un Estado moderno, sino una cuestión que es vital, que es garantizar la desconcentración del ejercicio de la autoridad y con ello aminorar las posibilidades de perversión en el ejercicio del poder. Y al mismo tiempo, como alguien lo mencionó en la discusión del texto de Bellolio, se presenta en estas reflexiones, por supuesto, la idea de pesos y contrapesos. Es decir, estos distintos órganos, representados por distintos individuos, ejercen el poder público en sus distintas tareas y al mismo tiempo tienen la capacidad de controlar y de limitar el poder. Pesos y contrapesos. Es una idea central de la concepción republicana de gobierno. Bien, nosotros advertimos que en esta concepción republicana de gobierno juega un papel central el Ejecutivo, ejercido por el presidente de la República. Pero el ejercicio del poder central en el Ejecutivo, en el contexto de un sistema de carácter republicano, supone varias cuestiones. La primera
este ejercicio del poder está mediado por la voluntad popular. Es decir, nadie accede al ejercicio del poder mediante actos de fuerza. Bueno, estamos hablando nominalmente. Nadie accede al ejercicio del poder mediante actos de fraude. Nadie accede al ejercicio del poder mediante un uso ilimitado de recursos. Lo central en la idea republicana es que el ejercicio de la autoridad está mediado por la manifestación de la voluntad general, expresada, por supuesto, a través de los canales que nosotros hemos articulado en la forma democrática, es decir, mediante elecciones libres, periódicas, secretas y universales. Esa es una primera cuestión. Además de ejercer esta autoridad mediado por el respaldo de la comunidad política, el presidente de la República, a diferencia de su par, el monarca, bueno, del monarca absolutista, porque recuerden ustedes que hay en la actualidad monarquías constitucionales, monarquías limitadas en el ejercicio de sus funciones, pero en la idea de república, el presidente de la República, a diferencia de su par, el monarca absolutista, es responsable de sus actos y en consecuencia gobierna conforme al ejercicio de atribuciones que le han sido conferidas formalmente a través de la Constitución y la ley. Gobierna, por supuesto, con claras limitaciones que están confeccionadas a partir de la idea del principio de legalidad y de supremacía constitucional. Por supuesto, gobierna teniendo en cuenta que todos sus actos son susceptibles de declaratoria de responsabilidad, y esta responsabilidad no solamente es política, sino está afecto eventualmente una responsabilidad de carácter penal y de carácter civil en el ejercicio de su función. Recuerden ustedes que el monarca, por los propios fundamentos de la idea de monarquía, no responde ante hombres y no responde ante otras formas de gobierno. Responde solamente ante Dios, que es la fuente que ha legitimado el ejercicio de su voluntad. En el caso del presidente de la República, en el contexto de una república, el presidente responde por sus actos y responde ante otros órganos que ejercen el poder público, y un claro ejemplo del modelo republicano chileno es precisamente la facultad concedida, la competencia concedida al Parlamento de ejercer los juicios políticos, y por lo tanto el presidente de la República eventualmente es sujeto de dichos juicios políticos cuando concurran las condiciones que se encuentran establecidas en la Constitución. Otra cuestión relevante de la República es su carácter. Bueno, hemos hablado, fíjense, de la distribución del poder público, es decir, la separación de poderes. Hemos hablado de la responsabilidad del presidente de la República y hemos hablado del carácter democrático de su autoridad. Pero esto, por supuesto, alcanza a los distintos órganos que se integran mediante elecciones. Recuerden ustedes que en la estructura o en los órganos constitucionales actuales, tanto el presidente de la República como los parlamentarios derivan su ejercicio de la voluntad general, expresada en elecciones libres, periódicas, universales, secretas y, por supuesto, afectadas por elementos de transparencia e integridad electoral. A esos elementos referidos al carácter republicano del Estado chileno hay que sumarles, por supuesto, la periodicidad en el ejercicio del poder público. Y fíjense ustedes que continuamos en esta comparación o contraposición respecto al modelo monárquico, ¿no? Recuerden que el monarca, si existiera alguna limitación temporal para el ejercicio de sus funciones, son las limitaciones de la vida, ¿no? Gobierna de por vida. Pero en el caso de las repúblicas, necesariamente hay que admitir, en el contexto de las repúblicas democráticas, insisto, estamos hablando de una república nominalmente democrática, hay repúblicas no democráticas, pero en el caso de la República Democrática chilena se establece, por supuesto, la periodicidad en el ejercicio de la función pública. Y es una periodicidad limitada. Y es una periodicidad que evidentemente facilita los procesos de transición entre, por supuesto, los actores políticos
quienes en un periodo ejercen la oposición y en un siguiente periodo, por supuesto, asumen el ejercicio del poder y por lo tanto se convierten en los actores oficiales de gobierno. Entonces, fíjense, estamos frente a un conjunto de características o rasgos característicos del régimen republicano chileno, que supone, insisto, la idea de gobierno del pueblo, por supuesto, expresada a través de los mecanismos que la propia Constitución y el propio constituyente, tanto originario como de las reformas, ha definido. Entiéndase bien que estos elementos de la República Democrática suponen, desde luego, la limitación del ejercicio del poder público al respeto de los derechos fundamentales y al mismo tiempo de las propias limitaciones que la Constitución y la ley establecen para el ejercicio de esta función. Insisto, el ejercicio de esta autoridad y de la propia legitimidad del ordenamiento está mediada por el establecimiento de formas de participación. Reconocemos que las formas de participación, por supuesto, son las que están descritas en el ordenamiento constitucional y legal. Y otra cuestión que es interesante destacar de lo dispuesto, de la declaración dispuesta en el artículo 4 de la Constitución, es, por supuesto, que el constituyente, y esto es un tema que fue, por supuesto, discutido por la Comisión de Estudios que elabora el proyecto constitucional de 1980, y es que el constituyente no le asigna un apellido a la democracia. Recuerden que, así como tienden a diferenciarse, matizarse, caracterizarse las repúblicas, desde luego la democracia y la teoría de la democracia, que es tan amplia, tan robusta, tan antigua, nos provee de distintas formas de democracia. Yo creo que esto es bueno y malo al mismo tiempo, ¿no? Eh, Evidentemente, la idea de una república democrática supone la articulación de este conjunto de elementos a los cuales he referido, pero fundamentalmente la no inclinación del constituyente originario de la Comisión de Estudios que elaboró el proyecto constitucional de 1980 por una modalidad democrática en específica es buena en la medida que admite en el ejercicio de la interpretación constitucional y en el desarrollo de la legislación que tiende a ampliar, por supuesto, que tiende a desarrollar las disposiciones constitucionales, admite la posibilidad de hacernos de distintos mecanismos de participación conforme a las distintas formas de democracia. Y por formas de democracia me refiero a la distinción clásica de democracia representativa y de democracia directa. Sin embargo, hay que afirmar que conforme al modelo participativo que construye actualmente el ordenamiento chileno, hay una tendencia a relevar, a destacar la democracia representativa, es decir, la dimensión electoral de la democracia para la elección de nuestros representantes a los distintos órganos del poder público, es decir, presidente de la República, diputados, senadores, consejeros regionales, integrantes del Consejo Municipal, alcaldes, próximamente gobernadores, y lo que se ausenta, y por eso digamos que la tendencia, ¿no? La tendencia a esta idea de una democracia representativa, que si bien el constituyente no la estableció, no le puso ese apellido, es decir, no dijo Chile es una república democrática representativa, tampoco dijo que Chile es una república democrática directa o participativa y protagónica, pero evidentemente del desarrollo de las propias condiciones de participación establecidas en la Constitución. Y del desarrollo legislativo posterior es posible advertir que evidentemente la institucionalidad se ha inclinado por la dimensión electoral representativa de la democracia, y si bien existen normas, yo diría, interesantes, innovadoras en materia de participación política, sigue en el contexto institucional destacándose, priorizándose el ejercicio democrático representativo. Es decir, ciudadanos, miembros del cuerpo político, miembros de la comunidad política,
que por supuesto integren el padrón electoral. Ustedes están convocados a votar cada cierto tiempo por sus diputados, por su presidente, por sus consejeros regionales, por sus alcaldes, por sus concejales, próximamente por sus gobernadores, sí, pero eh, otras formas de participación que pueden servir para robustecer la democracia, que pueden al mismo tiempo también ser un medio de formación cívica, de formación ciudadana, no están operando con con el mismo poder, con la misma presencia, ¿no? Y hago referencia en esto a mecanismos alternativos a la democracia representativa, distintos a lo electoral, como por ejemplo conferir carácter vinculante a las asambleas de ciudadanos, por supuesto potenciar la participación comunitaria a través de las juntas de vecinos, necesariamente revisar la estructura y organización de los partidos políticos para que, por supuesto, renueven su rol de mediadores del conflicto político. Por supuesto, la posibilidad de revisar mecanismos que admitan la participación ciudadana en el proceso de formación de la ley. También la eventual incorporación en el ordenamiento de la revisión popular de los mandatos a través de la revocatoria de los mandatos, la iniciativa popular de ley también. Fíjense que las experiencias comparadas que recoge la doctrina constitucional pueden ser muy diversas. Trato de decir con esto que la democracia no es solo votar, y por supuesto, de acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Chile tiene no solamente una deuda con la democracia, con las formas alternativas a la democracia electoral, sino que tiene una enorme deuda con la propia democracia electoral, porque es probablemente uno de los estados de Latinoamérica donde la participación electoral es muy baja. Y evidentemente esta brecha se amplía cuando revisamos la participación electoral de los jóvenes, ¿no? Y por supuesto es un dilema que se expresa en manifestaciones que son, por supuesto, como las que vimos en octubre, pero el hecho de los jóvenes en las manifestaciones es una cuestión recurrente en la historia reciente de Chile, masivas manifestaciones, pero esto no se representa en el ejercicio del derecho al sufragio, que es un elemento fundamental de la democracia. Yo insisto en que si bien el constituyente no estableció un apellido para la forma democrática chilena, lo que nos plantea el ordenamiento vigente y la tendencia institucional es a, por supuesto, priorizar la democracia representativa, expresada en la convocatoria periódica a elecciones. Usted participe y luego lo convocaremos a participar de nuevo, cuando la democracia y la teoría democrática nos provee de múltiples mecanismos de participación distintos, complementarios, adicionales a la elección. Utilizaba algunos ejemplos de prácticas constitucionales vecinas, ¿no? Como estos mecanismos de participación comunitaria, la posibilidad de incorporar la participación popular en la tramitación legislativa, la revisión popular de mandatos a mitad de los periodos, por supuesto, robustecer la participación comunitaria y el rol de los partidos políticos, ¿no? Realizadas todas estas consideraciones, quiero darles el uso de la palabra por si tienen alguna pregunta o algún comentario que hacer. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿Hay alguien en esta sala? Gracias, María Francisca. Gracias, Matías. Bien, vamos a cerrar la sesión de hoy. Les agradezco, por supuesto, la atención. Avanzamos entonces desde el artículo 1 de la Constitución hasta el artículo 4, que contiene esta potente declaración sobre el carácter republicano y democrático de la Constitución de 1980 y del Estado chileno.
Y entonces la próxima semana, tal como ya les indiqué, vamos a continuar la revisión de las bases de la institucionalidad, por supuesto a partir del artículo 5º, el interesante artículo 5º. Bien, quería solamente antes de cerrar la clase manifestarles una preocupación respecto a los niveles de asistencia. Si bien este es un ramo que complementa, que profundiza, que integra conceptos, temas que ustedes ya por supuesto conocen porque han recorrido la malla, ¿no? Han recorrido Derecho Constitucional 1, Derecho Constitucional 2, Derecho Político. Es fundamental que ustedes asistan y participen en la clase. Esta puede ser una valiosa herramienta, como les dije la semana pasada, para complementar su preparación del grado que deben rendir, bueno, eventualmente, ¿no? Pronto. Por supuesto también, y es la intención de quien les habla, ampliar, ¿no? Contribuir, si es posible, ampliar su cultura jurídica constitucional, el dominio, ¿no? De los conceptos y de la teoría constitucional y por supuesto de la dogmática constitucional nacional. Pero para que eso ocurra, bueno, y yo espero que esa sea en realidad mi principal contribución en este semestre, pero para que eso ocurra, evidentemente ustedes tienen que acudir a clase, ¿no? Lo digo porque en la sesión del martes se presentaron muy pocas personas, pese a ser una sesión muy relevante, ¿no? Y que por supuesto ya marca, digamos, el puntapié inicial para revisar de forma profunda las cuestiones que están contenidas en el cedulario del examen de grado. Entonces, es un poco contradictorio para mí como docente que en un tema que es relevante, por supuesto, asistan pocos, sin menospreciar la importancia de los temas que hemos abordado anteriormente. Entiendo, sí, que hay una justificación para esa inasistencia el martes, que es la obligación de un solemne tributario, y por supuesto eso es totalmente comprensible. Pero entonces yo quiero dejar sobre la mesa una propuesta. Cuando esto suceda, ustedes podrían ponerse de acuerdo a través de sus canales internos de comunicación y hacerme una propuesta, bueno, en base al horario, a su disponibilidad, bueno, a lo mejor como está presente ese examen, no desarrollar la clase en esa hora, sino una hora siguiente, o no desarrollar la clase ese día, sino un día siguiente, que podemos coordinar en base a mi disponibilidad. Si algo tiene de ventaja esta modalidad de estudios virtuales es que podemos adecuarnos fácilmente a un horario, ¿no? No digo que esto sea lo regular, sino que estoy planteando una excepción. Ya, sí. Sí, bueno, eso es una preocupación. Sé que no es una preocupación, que no es solo mi preocupación, sino del resto de los profesores. Hay un tema con la asistencia que es preocupante. Por supuesto, bueno, ya yo entiendo que pueden haber muchos factores que incidan, ¿no? Pero por lo menos personalmente, eh, las clases para mí son un espacio muy provechoso, especialmente las clases con ustedes, donde estamos en un ramo que nos permite cierto ámbito de crítica, de abordaje crítico, de relacionar estos contenidos con otras discusiones centrales, de revisar más allá de un manual. Yo creo que personalmente para mí es muy provechoso, entonces, y espero por supuesto que para ustedes también lo sea, ¿no? Pero claro, el tema de la asistencia es preocupante, pero insisto, si la baja asistencia se da bueno, porque tienen un examen, porque están estudiando, entonces podrían ustedes ponerse de acuerdo y proponerme, bueno, profesor, vamos a trasladar la hora, o bien el mismo día, o bien otro día, y ahí tratamos de ajustarlo, ¿no? Siempre y cuando no afecte mis otros horarios. Recuerden que yo dicto Constitucional 1 también, entonces, eh, aunque es difícil que haya un choque, porque digamos que está bien distribuido en la semana, pero en todo caso, si es así, ustedes me lo plantean. Eso es una propuesta que dejo sobre la mesa porque mi preocupación central no es solo que
para mí sea provechoso dar clases, sino que para ustedes también lo sea, en el sentido de que los contenidos y la forma en que se están abordando sean interesantes, sustanciosos, profundos, formativos también, pero para que eso ocurra tienen que asistir a la clase, ¿no? Y también participar. No es solo el tema de asistir, porque bueno, hay que asistir, estar atentos, preguntar. Bien, dicho esto, cerramos la clase. Les agradezco la atención. Por favor, cuídense mucho. Lo que les decía al principio, no está nada fácil la situación nacional y global, entonces debemos redoblar los esfuerzos para superar esto juntos en algún momento, ¿no? Cuídense y nos vemos la próxima semana. Sí, Javier, ahí está una propuesta, ustedes la consideran, ¿no? Que estén muy bien. Cuídense.